Chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre fuerzas y su descomposición vectorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer para entrar en el tema es definir el concepto de fuerza y esencialmente no es muy complicado. Una fuerza es aquella entidad física que es capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de cualquier objeto. La fuerza es una magnitud vectorial que, si ya sabes un poco la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales, sabrás que para que una magnitud vectorial quede perfectamente definida la tenemos que dibujar con una flechita. Esencialmente un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Ahorita entraremos más en detalle sobre cómo se representa y justamente veremos las características de estos vectores. Otra cosa importante que debes de saber es que la fuerza se puede medir en dinas o en newtons, pero esencialmente para los exámenes de admisión de la UNAM, Politécnico, UAM, incluso Comipems, la fuerza siempre se va a estar midiendo en newtons, que resulta que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Lo que significa es que un newton es la cantidad de fuerza necesaria para acelerar a 1 metro sobre segundo al cuadrado a 1 kilogramo de masa. Solamente tecnicismos, pero ahorita vamos a entrar en detalles sobre cómo vamos a representar los vectores y sobre todo cómo los vamos a descomponer. Ahora sí, esto esencialmente es un vector, es decir, una simple flecha. Una magnitud vectorial es aquella que no basta con que me digas el número, las unidades y nada más es como, pues sí, tú aplicas 5 newtons. No basta con que me des la unidad, además de darme la unidad, tienes que darme la dirección y el sentido donde se va a aplicar esa unidad. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué necesito o cuánta fuerza necesito para mover este carro? Y tú solamente me dices, pues tú aplícale 200 newtons, así, nada más, 200 newtons. Bueno, pues si yo aplico 200 newtons y los aplico hacia abajo, por ejemplo, del carro, los aplico así hacia abajo, pues el carro seguramente no se va a mover porque lo estás aplicando hacia abajo. Obvio. Entonces no es lo mismo aplicar esos 200 newtons de arriba hacia abajo que a lo mejor aplicarlos así y empujarlos. ¿Estás de acuerdo? Entonces lo que necesito, además del número, es especificar la dirección y el sentido en el que se va a aplicar esa fuerza. Entonces es por eso que la fuerza requiere especificarse con un vector. Es un término algebraico, una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud. Y ese vector lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a decir cuánta fuerza se aplica y esencialmente con qué ángulo se aplica. Eso vendría siendo el vector fuerza, es lo que llamamos un vector fuerza. Ahora, lo importante es que esta forma de expresar la fuerza, que esencialmente lo que significa es el tamaño y el ángulo, no siempre resulta del todo útil, sobre todo para operar con muchos vectores, con muchas fuerzas. Entonces, algo que va a ser común es que tengamos que descomponer el vector y ya verás en videos posteriores por qué esto se tiene que descomponer. No es la manera óptima para trabajar, digamos, de forma analítica, es decir, para hacer cuentas. Entonces vamos a tener que descomponerlos. ¿Y cómo es eso de descomponerlos? Pues esencialmente lo que está pasando con este vector es que es como si una sola persona, es decir, esta persona que trabaja desde el centro, digamos que es como si fuese aquí un tronco. Entonces este tronco, una persona lo está jalando en esta dirección con esta fuerza. Pero eso es equivalente a que dos personas jalen el mismo tronco, pero en direcciones diferentes. Si pones atención, estas dos personas están aplicando fuerza sobre el tronco, una para acá y otra para acá. Entonces, si las dos no se terminan de poner de acuerdo y una jala para acá y la otra jala para acá, pues el tronco eventualmente caerá, pero va a caer de este lado. Y es lo equivalente que una sola persona con más fuerza, diga, mira, carnal, déjame, yo lo hago solito y entonces dame chance, yo voy a jalar el tronco solito, ustedes quítense por favor. Siéntate, papá, mientras nosotros chambeamos. Pero entonces él va a jalar el tronco de este lado. Entonces estas dos personas son equivalentes a que una sola persona lo haga en esta dirección y con esta fuerza. Estas personitas entonces, como un poquito más débiles, es lo que llamamos las componentes de la fuerza. Es decir, son esas personas como más débiles, pero que trabajan en el eje horizontal y en el eje vertical.
Entonces, a esta fuerza le llamamos componente en X y a esta fuerza le llamamos componente en Y. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular la componente en X y para conocer la componente en Y? Aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuestros superpoderes trigonométricos, que si ya estás en nuestro curso de matemáticas y si ya lo tomaste, estoy seguro que ya sabes cómo son estos superpoderes y cómo se utilizan, pero de momento, si no has estado en nuestro curso, tampoco te preocupes, es muy sencillo de entenderlo. Generalmente vamos a estar trabajando con el hecho de que la horizontal, generalmente cuando estamos hablando en un plano cartesiano, la horizontal siempre se va a referir al coseno. Esto va a tener sentido en un momento, pero quédate con eso. La horizontal es el coseno y la vertical siempre es el seno. Una forma para que te acuerdes de esto es recordar las siguientes palabras: orcoseno y verticeno. ¿Estamos? Entonces sería orcoseno y verticeno. ¿Ok? Entonces, eso significa que para la horizontal necesito, es decir, para la X, necesito al coseno, mientras que para la Y, o sea, para la vertical, necesito al seno. Entonces, ¿cómo va a quedar? Bueno, pues va a quedar de la siguiente manera. Para calcular la componente en X, lo que vamos a hacer es multiplicar la magnitud, es decir, el tamaño, el valor de este vector, que si este vector vale 5, bueno, pues esto vale 5, y multiplicarlo por el coseno del ángulo, ¿ok? Que vendría siendo el coseno de este ángulo, que en este caso es el ángulo θ, y así conoceríamos el valor de esta componente. No es nada difícil. Entonces, otra vez, lo que hacemos es multiplicar f por el coseno de θ, y eso es todo. Y para el caso de la vertical, pues es exactamente lo mismo, pero con el seno, porque habíamos dicho que la vertical es el seno, verticeno. Entonces, esto vendría siendo f por el seno de θ. Y así es como lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, yo sé que estás como, ok, sí, ya entendí, pero ahora muéstrame un ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este va a ser el ejemplo. Entonces, imagina que tú sabes que tienes un vector de 10 newtons de fuerza, es decir, de magnitud. La magnitud, insisto, vendría siendo el tamaño del vector. Entonces, suponte que tú sabes que tienes un vector de 10 newtons y que forma un ángulo con respecto a la horizontal de 30 grados. Entonces, lo que nos preocupa en este caso es saber cuánto valdría la fuerza de la horizontal, de la componente en X, y cuánto valdría la componente en Y. Entonces, para encontrar la horizontal, lo que haríamos sería usar pues la fórmula que sabemos que para calcular la horizontal es la fuerza por acuérdate, es orcoseno, horizontal, orcoseno, entonces sería por el coseno del ángulo. Entonces, sustituyendo sería muy sencillo, que simplemente me quedaría 10 multiplicado por el coseno de 30 grados. Y aquí hay una situación. El coseno de 30 grados se puede encontrar sin necesidad de calculadora, pero recuerda que en el examen no llevas calculadora. Entonces no es común, es que así va a ser. Cuando te topes con este tipo de problemas en el examen te van a dar el valor de esto. Es decir, en parte de la pregunta, como veremos a continuación en los ejemplos que vamos a trabajar, te van a dar el valor del coseno de 30 o del coseno del ángulo que te estén pidiendo. Entonces, en este caso, por motivos que no vale la pena explicar, pero que créeme que es así, es más, si quieres saca tu calculadora y verás que es así, resulta que el coseno de 30 grados en realidad vale 0.8, ¿ok? Entonces, ese dato te lo va a dar el mismo examen. Esto ya veremos un ejemplo a continuación. Pero eso es lo único que hacemos. Bueno, en realidad vale 0.86. Entonces, multiplicaríamos esto 10 por el coseno de 30, que sabemos que vale 0.86. Y entonces, al multiplicar, resulta que 10 por 0.86, pues sería claramente 8.6 newtons. Entonces, ¿cuánto vale la componente horizontal, la componente en X de esta vector fuerza? Pues sería de 8.6 newtons. Es decir, esta fuerza es de 8.6 newtons. ¿Ok? ¿Ya le vas agarrando la onda? ¡No creo! Ok, excelente. Entonces, ahora para calcular el valor de la componente en Y, haríamos exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de usar el coseno, usaríamos el seno. Acuérdate, verticeno. Entonces, esto sería, la componente en Y estaría dada por la fuerza por el seno del ángulo θ, que esto sería 10 multiplicado por el seno del ángulo, que son 30 grados,
Y entonces, bueno, aquí también por otro motivo, este dato también te lo daría el mismo problema, te darían que el seno de 30 vale 0.5. Entonces, sustituyes esos datos, esto es 10, y sabemos que el seno de 30, porque esto me lo da el mismo problema, me dice que el seno de 30 vale 0.5, y pues la multiplicación es muy sencilla, esto vendría siendo 5 newtons. Entonces, tenemos que nuestra componente vertical es de 5 newtons y que nuestra componente horizontal es de 8.6 newtons. Pero ahora tenemos otro detalle que vamos a ver a continuación. El problema ahora es el siguiente. En el caso anterior, en el ejemplo anterior que acabamos de hacer, partimos de la idea que conocemos el tamaño del vector y el ángulo que forma. Y entonces lo que nos preocupa es conocer sus componentes. Bueno, ahora pensemos en el problema contrario. En el problema en el cual conocemos las componentes, sabemos cuánto valen las componentes, no sé, esta vale 8 newtons, esta vale 20 newtons, yo qué sé. Pero sabemos el valor de estas dos cosas. Y ahora lo que nos preocupa es conocer el valor de la fuerza equivalente, de la fuerza original, digamos, la fuerza que realmente queremos conocer. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, lo que haríamos es lo siguiente. Primero, para representarlo de forma gráfica, bueno, pues ya sabemos que el vector va a llegar aquí y que el vector va a llegar acá. Entonces, pues trazamos nuestro dibujito y con esto estaríamos encontrando de forma gráfica nuestro vector, pero no es lo que nos interesa, no nos interesa conocer el dibujo, nos interesa conocer el número, es decir, nos interesa conocer el valor de la fuerza, cuántos newtons son. Y un tercer dato que por lo menos para efectos del examen no te van a pedir, pero que se puede calcular, sería el valor del ángulo. En este video no nos vamos a centrar en conocer el ángulo porque para efectos de los exámenes no te lo van a pedir, entonces por eso no lo vamos a saltar y únicamente nos vamos a enfocar en calcular el valor del tamaño del vector. Y para hacerlo es extremadamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es aplicar el poderosísimo teorema de Pitágoras, que si ya lo conoces y si no lo conoces es demasiado sencillo, de verdad es extremadamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es elevar este elemento al cuadrado y este elemento al cuadrado. Si aquí hay un 5 se transforma en 25, si aquí hay un 6 se transforma en 36. Los valores que sean tú los vas a elevar al cuadrado. Y una vez elevados al cuadrado, los vas a sumar y al final les vas a sacar raíz cuadrada. Eso es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Y ahorita vemos un ejemplo para que te quede perfectamente claro. La fórmula quedaría como que la magnitud del vector, cuando ponemos estas barritas, lo que estamos dando a entender es que lo que quiero es el tamaño del vector, lo que llamamos magnitud o norma, vendría siendo entonces el tamaño. Entonces, para calcular la magnitud, lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada de estos dos elementos al cuadrado. Es decir, esto, x, la elevo al cuadrado, elevo también y al cuadrado, lo sumo y a eso le saco raíz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que hago es otra vez, elevo al cuadrado elevo al cuadrado una vez que haya obtenido esos valores, lo sumo y al final le saco raíz. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí está nuestro ejemplo entonces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos que para resolver esto, lo único que tienes que hacer es elevar al cuadrado, sumarlos y después sacar raíz. ¿Ya te quedó claro? Elevamos al cuadrado, sumamos y sacamos raíz. Entonces, vamos a hacerlo. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. ¿Ok? Era el primer paso. ¿Te acuerdas? Otra vez. Elevar al cuadrado, sumar y raíz. Cuadrado, sumamos 16 y 9, me daría 25. Y el último paso, ¿te acuerdas cuál era? Perfecto, sacar raíz. Entonces, la raíz de 25 pues vendría siendo 5. Eso significa que el tamaño de esto es de 5 newtons. Y ya terminamos. Es decir, estas dos personas débiles de 4 y 3 equivalen a que una sola persona con un poco más de fuerza, con una fuerza de 5, haga la chamba de estos dos. Entonces, ahora sí estamos preparados para resolver ejercicios como los que vendrían en tu examen. Nuestro primer problema entonces dice: determina las componentes en el eje X y Y de una fuerza de 20 newtons que forma un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. Considera, ves lo que te comentaba, aquí considera que el seno de 50 vale 0.77, te dan también el coseno y la tangente de 50. Y bueno, ahí están las opciones. Entonces vamos a ver pues cómo se resuelve. Primero vamos a hacer un pequeño dibujo, bueno, pues para tener una base sobre la cual trabajar y tener un orden en nuestro
proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿te acuerdas? Queremos descomponer esto en sus componentes horizontales y verticales. ¿Te acuerdas que usábamos para la horizontal? Para la horizontal usábamos al coseno, ¿te acuerdas? F, la componente en X, quedaría como la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, horizontal o coseno, coseno. Entonces, esto sería 20 multiplicado por el coseno de teta, que en este caso es 50 grados y que ahí nos dicen que vale 0.64. Entonces, sustituimos 20 por 0.64, que nos daría 12.8. Para el caso de la vertical usaríamos al seno, ¿te acuerdas que es fuerza por el seno de teta? Acuérdate, verticeno, entonces sería multiplicar 20 por el seno, en este caso es de 50 grados, pero el problema nos dice, el mismo problema nos los dice, que el seno de 50 vale 0.77. Entonces sustituimos aquí el valor del seno de 50, que el problema te dice que es de 0.77, y multiplicamos. Haciendo el mismo truquito que hicimos hace rato, ¿te acuerdas que si multiplicáramos por 10, esto sería 7.7? No es el caso, estamos multiplicando por 20, es decir, a ese 7.7 lo duplicamos porque estoy multiplicando por el doble. Entonces sería el doble de 7.7, que serían 15.4. Entonces esto sería 15.4 newtons, lo que significa que entonces la horizontal vale 12.8 newtons, que no le había puesto los newtons, y acá serían 15.4 newtons, lo que significa que la respuesta correcta vendría siendo la opción C, la C de Cristo. Surprise, motherfucker. Espero que te haya quedado claro este problema. Si no, repásalo otra vez, vuélvelo a ver y vamos a ver otro ejemplo de cuando tenemos los vectores componentes y nos piden la fuerza resultante, lo que llamaríamos fuerza resultante. En este caso, el problema dice así. ¿Cuál es la magnitud de una fuerza cuyos componentes en el eje X y Y son de 2 newtons y 5 newtons respectivamente? Este problema de verdad está muy sencillo, pues lo voy a dibujar otra vez para darle un sentido gráfico al problema. Entonces lo que tenemos son 2 newtons en X y 5 en Y, entonces quedaría algo así. Aquí son 2 newtons, mientras que acá son 5, entonces aquí serían 2. No le voy a escribir los newtons, no es necesario, para efectos del examen no es necesario, es un poco formal, digamos, estamos perdiendo formalidad, pero se justifica con el hecho de que en el examen pues no es tan necesario ser tan formales. Entonces, tenemos nuestra componente de 2, tenemos nuestra componente de 5 y lo que queremos saber es cuánto vale la fuerza resultante. ¿Te acuerdas cómo se hacía? Pues usábamos el teorema de Pitágoras, que esencialmente lo que hacíamos era elevar al cuadrado, sumar y raíz, ¿ok? Entonces, esto sería 2 al cuadrado, 4, 5 al cuadrado, 25, porque 2 por 2, 4 y 5 por 5, 25. Y se sumaban, ¿te acuerdas que aquí se sumaban? Y esto lo metías en raíz, es decir, 4 y 25, 29. Y a eso le sacamos raíz. El problema es que esa opción no está. Esos bastardos me mintieron. En ningún lado dice tal cual, así no está escrita la raíz de 29 en ninguna opción, que podría pasar, pero eso es más común en la parte de matemáticas que en la parte de física. En la parte de física tendemos a pasar a decimales, entonces pues sí, hay que resolver esto en sus decimales. Entonces, ¿cuánto valdría la raíz de 29? Afortunadamente no hay necesidad de que tú hagas toda la operación, de por sí es complicado sacar raíces no exactas. Lo que vas a hacer entonces es checar las opciones, porque así se puede hacer en el examen. Entonces en el examen lo que vas a hacer es aproximar, ver cuál de las opciones se aproxima más a este resultado. Recuerda que la raíz cuadrada de un número es buscar un número que multiplicado por sí mismo te dé lo que está aquí adentro. El número más próximo, no sé si ya habrás notado cuál es el número más próximo, sería 5, ¿estás de acuerdo? 5 por 5, 25. Está muy cerquita del 29, extremadamente cerca de ser 29, pero no lo es. Entonces se da como 5 punto y algo, es más, a lo mejor hasta es un número mayor. Pero es que 6 por 6, que sería el número siguiente, 6 por 6, se pasa demasiado. ¿Estás de acuerdo que si dijéramos, no es que la raíz de 29 es 6? No sería cierto, porque 6 por 6 es 36. Nos fuimos pero de largo. Entonces eso significa que la raíz de 29 tiene que estar entre 5 y 6. Y de entre las opciones que están ahí, que está entre 5 y 6, te dice que eso sería 5.83.
entre las opciones, la que parece más lógica sería 5.83. Entonces ese es el que tomamos como respuesta correcta. Entonces la raíz de 29, checando las opciones, veremos que dice 5.83 newtons. Entonces la respuesta correcta vendría siendo la opción A. A de atrapada. Así es entonces como se hacen este tipo de preguntas. Y si este video llega, no sé, a 50 likes, si este video llega a 50 likes, yo creo que podemos hacer una segunda parte que vendría siendo la suma de vectores, que eso ya es algo un poquito más complicado, pero lo haremos solamente si este video llega a 50 poderosísimos likes. Y si quieres que veamos algún otro tema en particular, estaría bueno que me lo dejaras en los comentarios. Si es que quieres, tampoco es a fuerzas, pero lo puedes dejar ahí. Te recuerdo que en Intégrate tenemos cursos de matemáticas, de física, de química y de biología para tu examen de admisión de la universidad, y son cursos constantes, o sea, es decir, en este preciso instante estamos teniendo la materia de matemáticas, después vendrá la materia de física, pero siempre hay clases. En el momento, el día que estés viendo este video, seguramente hay clase de una materia o de otra, pero siempre estamos teniendo clases. Las clases son a distancia, son clases en vivo que estamos trabajando a través de Zoom. Y bueno, si quieres más información, aquí te estoy dejando un número de WhatsApp donde nos puedes enviar mensajito o nos puedes mandar un mensaje a la página oficial de Facebook, como a ti te guste, para que pidas más información sobre nuestros cursos. Y pues nada, espero que te haya gustado el video, que le hayas entendido, y si te gusta y si te ayudó, pues estaría bien que nos dejaras un like y que nos comentes y todo eso, y que te suscribas, y ya sabes lo que se hace. Entonces nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.